En el año 2020, plena pandemia, 6 de marzo del 2020, se estrenó esta película. Me gusta porque está como el género, fantasía urbana. Bueno, no te la tenía. No te la tenía así. Es de Disney Pixar. Cuenta con las voces originales de Tom Holland, de Chris Pratt, de Julia Louis-Dreyfus, de Octavia Spencer. Tiene algo que es muy interesante esta peli. Se estrenó en el 2020 bajo la distribución de Walt Disney Studios Motion Picture y fue la primera película original producida por Pixar desde Coco, que fue en el 2017. Onward es un nombre en inglés. Unidos, lo tenemos acá para este lado. Fue bien recibida por la crítica, principalmente por las actuaciones de las voces en inglés de Chris Pratt y de Tom Holland. La química entre ambos y el humor que tuvieron dice que no se compara con nada. Tuvo el 88% de las críticas, bastante bueno. Recaudó 141 millones en la taquilla mundial, siendo la película menos recaudadora producida por Pixar. Pero claro, era el 2020, no íbamos al cine. Vamos a hablar de Onward, de Unidos. Vamos a hablar también, fue nominada al Oscar como mejor película animada. Tuvo nominaciones para otros premios que tienen que ver con tanto con el cine como con la animación. El tema es el siguiente: se estrenó en plena pandemia, entonces en muy pocos cines. Se estrenó en la plataforma de Disney y medio como que cuando tenés muchas opciones, no sé si es la primera que ves. Película que me encantó. Cecilia Jalife está para hablar de Unidos. Hola, ¿cómo estás? Hola, Eli, ¿cómo estás? Me encantó la película. Quiero confesar que me gustan mucho las películas que hablan de magia. Harry Potter me encanta. Vamos, Harry Potter. Después vamos a hablar de Harry Potter. Pero bueno, me gusta, es medio larga, lo único por ahí tengo. Son 7, hay que ver 7. Mi déficit de atención no me permite ver tantas horas sentada, ¿no? Pero mi inquietud ahí, pero esta peli me encantó. Unidos me parece que tiene un mensaje también muy profundo, como la que hablábamos la vez pasada, Encanto. Planteada por ahí desde otro lugar, por ahí más desde lo disfuncional y no desde la sanación, ¿no? Uh-huh. Me pude hacer como esa reflexión, mostrando una disfunción en la dinámica, porque, bueno, vemos que este par de hermanos, hay uno que es como hace como de referente del otro, aunque pareciera que no, pero al final de la película nos damos cuenta que sí. Entonces, bueno, como este hermano, ante la ausencia del padre, ocupa un lugar, el hermano mayor ocupa un lugar. Está bueno porque está situada como en un mundo donde hay criaturas mitológicas. Claro, está genial. Donde antes existía como toda la magia, que me parece, aparte tiene cosas como muy graciosas, pero de repente la tecnología apareció y la magia se perdió. Entonces ya no necesitamos de la magia. Para prender la luz tenemos un botón, para comunicarnos tenemos el celular. Y hay una escena que me causa a mí mucha gracia, que es cuando va relatando esto de que existía la magia y que ya no existe más. Hay dos unicornios robándose la comida del tacho de basura y se pelean entre ellos. Es muy gracioso. Sí, yo creo que tiene un mensaje también muy ambientalista, si se quiere, porque y también habla un poco de los procesos sociales que estamos viviendo en la actualidad con nuestros niños. Como yo pienso, la magia igual creatividad, ¿no? Como dejarnos volar con la imaginación y permitirnos un montón de cosas y confiar en nuestros recursos y confiar en nuestros dones, más allá de lo mágico, más allá de esa connotación que está hecha, o sea, es cinematográfico, digamos, está al servicio del entretenimiento, pero habla de esto, de cómo nuestros niños en otro tiempo, o los niños en otro tiempo, se divertían o jugaban más. Entonces el avance tecnológico corta ese proceso mágico que creo que tiene que ver con cortar con el proceso creativo del ser humano. Y están estos hermanos tan distintos, porque me encanta. Estos hermanos son dos hermanos. Uno se llama Burley, el otro Ian. Ian cumple los 16 años. Está como en su momento y es un pibe tímido, muy miedoso, tímido. Quiere invitar a sus compañeros y compañeras de la escuela a una fiesta y no lo puede hacer. No, y lo hace, y el hermano es todo histriónico, un personaje, un pensamiento mágico. Él cree en esa magia que existía, confía en que eso existe. Y la madre que también me encanta. Su mamá le promete un regalo que le había dejado su padre a los dos para cuando cumplieran los 16, que es como un báculo mágico. Claro. Y el hermano mayor
Burley sabe, porque sabe de eso, sabe de los juegos de rol, entonces le encanta. Sí. Y el otro, muerto de miedo, no entiende nada, pero descubren que el que tiene la magia es el muerto de miedo. Claro. Sí, a mí me encanta porque es bien una muestra, más allá de los hermanos, muestra cómo los seres humanos nos movemos en polaridades. Entonces realmente estos hermanos eran polos opuestos. Uno muy pensamiento mágico, idealista, atrevido, ¿no? Sí. Desafiante, le gustaba el riesgo, ir por el camino más inseguro, más peligroso, y el otro, bueno, tímido, precavido, ¿no? Como muy cuidadoso en exceso, hasta inclusive no confiaba en sí mismo. Entonces, como también la dinámica que va transcurriendo en la película cuando ellos van interactuando, porque ahí era como, al principio era como cada uno por su lado. Qué insoportable que es claro, el de 16, Ian, es como cuando viene mi hermano me arruina todo, y yo, bueno, dejó de festejar su cumpleaños con los amigos porque lo vino a buscar el hermano, bueno, con toda una propuesta así muy histriónica, y él le da mucha vergüenza. Pero me parece muy interesante esta dinámica, esta interacción entre las polaridades, y cómo entre los dos en el transcurso de la película van como regulándose, digamos, como que van aprendiendo del otro, ¿no? A más allá de que el hermano Bernie es muy referente de Ian, ¿no? El más atrevido es referente. A lo último nos damos cuenta que ha sido como el que ha estado siempre, el que ha compartido, con el que ha bailado, con el que ha tenido charlas. El que lo animó. El que lo animó, lo alentaba a poder más. Pero, bueno, cómo se fueron regulando los dos. También otro aprendió y se pudo cuestionar si realmente el camino que había tomado para ir en busca de la piedra, realmente había sido el correcto. O sea, se termina cuestionando, y eso me parece muy interesante, ¿no? Porque en los procesos psíquicos, cuando vos no te cuestionas nada, rayás con la locura, ¿ves? Claro. Entonces, o la rigidez, no hablemos de locura, hablemos de algo muy rígido. Entonces, que ambos se han estado planteando cómo hicieron las decisiones que tomaron, cada uno en su polaridad, si se quiere, está buenísimo, porque ahí vemos cómo se pudieron integrar un poquito, tomar un poco del otro, ¿no? Esto habla de polaridades, o de una integración de polaridades en cada uno. Así que me parece muy interesante. Lo pensaba para preguntarte, como, bueno, también tiene que ver cómo están conformadas la familia, en que todos somos distintos, y que justamente eso me parece que es lo gracioso de la vida, ¿no? Que seamos distintos y que podamos como tomar de los otros, como hacen estos dos hermanos, ¿no? Cuando hay que guardar un poco la cordura, Burley entiende que hay momentos donde hay que guardarla, y lo aprende de su hermano, y viceversa. Cuento un poco de la película. Ellos van a buscar una piedra que es la que le da como no la magia, porque la magia la tiene, pero tienen la posibilidad de ver por 24 horas a su papá. Y todo empieza porque su papá falleció. Que también me pareció interesante que Disney trate de, no es un padre que no existe y no sabemos dónde está, como en Toy Story, por ejemplo. Claro. No sabemos sabemos nada del padre Andy. Sí. Y en este caso es un padre que murió, que incluso hablan de que su padre estuvo internado. Enfermo, sí. Y tiene la posibilidad de verlo durante 24 horas. Algo sale mal, solo están las piernas del padre. Sí, de la cintura para abajo. Y ellos tienen todo este periplo hasta llegar a lograr la piedra para poder ver a su padre entero, y para poder tener un rato con él. En el medio pasan cosas. Como terminar el hechizo sería. Para claro. Que la gente entienda, hacen el hechizo, sale hasta la mitad, la magia la tiene, pero faltaba buscar otra piedra, que bueno, el papá les deja un mapa, se ve que ya estaba como... El mapa lo buscan con la mantícora. Ah, sí, tenés razón. Que es un personaje fantástico. Total, sí. Es un personaje... en la caverna, creo que era una cosa así. Es una taberna que en realidad era como una taberna. Ella antes era una persona súper valiente y grosa y no sé qué, y ahora convierte su taberna en un lugar familiar. Claro, bueno, es interesante cómo ellos van a buscar esta piedra que les falta, esta piedra preciosa, para terminar el hechizo y poder ver a su papá completo. Y todo lo que pasan... Y en ese trayecto, cómo se van apoyando mutuamente, uno lo va frenando, el otro lo va alentando, y cómo Ian, que sería como el personaje, no sé si es el principal, ¿no? Pero es como al que le falta algo, sería, sí. ¿No? Su hermano cómo lo va alentando y cómo va confiando en él. Entonces digo, de repente cuántas familias a veces tienen esto, que el papá muere por una enfermedad, como pasó acá, como el proceso de la vida.
el destino. Y frente a esta situación, un hermano ocupa el lugar de padre, ¿no? Entonces ahí vemos, por eso decía que a diferencia de la película anterior, acá plantea como una disfunción familiar, vemos la disfunción, pero también dentro de esta disfunción, cuán necesario fue que este hermano ocupara ese lugar y todo lo que este chico toma conciencia de este hermano a partir de esta experiencia, ¿no? Que el hermano le ha dado valor, que lo ha cuidado, que le enseñó a andar en bicicleta, que ha tenido buena charla. Bueno, un montón de cosas, ¿no? Porque él hace una listita para hacer con su papá que me parece hermosa. Sí. Él hace su lista para hacer con su papá y habla de eso, como tener una charla sincera, reírse juntos, como cosas muy básicas, porque por lo que cuenta la historia, él cuando nace o era muy chiquito o creo que se muere antes que nazca, claro, algo así. Algo así, y no llega a saber quién era su papá. Y lo que hablan es que con su hermano mayor dice, tengo 3 recuerdos de él. Claro. Y porque también el hermano era chiquito cuando muere su padre, entonces no hay posibilidad de tanto recuerdo. Claro, lo que me gustó en esto, en que su hermano mayor ocupa ese lugar, no es el lugar de un papá en el sentido de el que te va a retar, el que te va a decir, o sea, como, no desde ese lugar de poder, sino desde un lugar de apoyo. Claro, porque es un personaje sumamente inocente el de su hermano mayor. Su hermano mayor entrega su tesoro más preciado, que es esa carcacha en la que anda, la camionetita para salvar a su hermano, que su hermano logre hacer, logre terminar como el círculo con esa piedra que es la que están buscando. Y me parece que es tierno desde ese lugar, no toma el lugar de... Claro, no de un padre en la cuestión esta de acompañar a su mamá y bajar esto de la línea y ordenar el sistema o poner ese corte entre la madre y el hijo. No, tal cual lo que vos decís, me encanta eso, pero sí cuánta carga hay en esto de que él estaba cuando muere su papá y el otro niño no, porque hay una escena en donde dice, la madre le dice, tu padre hizo todo para poder conocerte, o sea que da cuenta de que en realidad muere antes de que él nazca. Ah, claro, sí. Eso lo logré captar ahí en la escucha, ¿no? Entonces, bueno, interesante, y interesante lo que pasa después al final, ¿no? Que uno, se van como inmolando el uno por el otro, ¿no? Se van como cuidando. Uno sacrifica la camioneta para que puedan lograr llegar a la piedra, pero más allá de eso, o sea, el hermano más grande tenía el objetivo de que su hermano viera a su papá, lo conociera. Y después, bueno, pasan cosas que lo podemos charlar después de... Sí, igual a mí me gustan los spoilers, así que vamos a hablar de spoilers. Bueno, dale. El personaje de la mantícora me encanta, que es esta aventurera que de repente, bueno, nada, en lugar de esa taberna de gente valiente, termina teniendo un lugar familiar, y que también la madre de ellos es quien la anima a que vuelva a ser esa persona fuerte y valiente que siempre fue, claro. y que todos recuerdan. Lo que tiene de lindo esta película es eso, como gente animándose, sí, ¿no? Todos alentándose, o ¿sabés qué? Rescatando en esto de la magia, creo que rescatando que puede ser lo que tal vez plantearon por el hecho de que sale en pandemia la película, ¿no? Sí. Cómo en pandemia pudimos detenernos, y si bien tuvo un auge muy grande la tecnología, pero también hubo mucha posibilidad de encuentro. Claro. Entonces detenernos, la película yo creo que también un poco ese mensaje nos ha querido dar, como detenernos y recuperar la magia. Sí. Detenernos de tanta vorágine de la vida cotidiana, de ir a las corridas, de no encontrarse en los almuerzos, en las cenas, ¿me entiendes? De no hacer dormir a los chicos, ¿no? Entonces de repente me parece muy atinado que haya salido esta película con todo este contenido en pandemia. Y creo que lo que muestra en la peli es eso, cómo los grandes y los niños pueden recuperar la magia. Sí, o sea, jugar un poco a creer en sí mismo y a recuperar dones que vienen dados, ¿no? Que es la creatividad, que la tenemos. Absolutamente. Un niño aburrido es un niño que va a ser muy inteligente. O sea, hay que dejar que nuestros hijos se aburran para que creen, o sea, para que busquen la creatividad, para que desarrollen la creatividad, ¿no? A mí me ha pasado con mis hijas, que por ahí dicen, estoy aburrida, bueno, inventate algo. Fíjate. Y de repente las encuentro haciendo, en pandemia, no sabes lo que han jugado esas criaturas, han inventado cosas, han hecho casitas a nuestro estilo cuando, 40 años atrás. Entonces digo, bueno, ¿cómo facilitó espacios en algunas ocasiones, en otras a lo mejor no tanto, porque hubieron chicos que sufrieron mucho, pero yo podía ver eso, cómo se empezaron a desatar procesos creativos, ¿no?
Después, bueno, se puso más en auge el teléfono, la videollamada, la tecnología, cuando todavía vimos que estábamos como muy... Cuando se hizo largo, sí. Se hizo largo, pero bueno, creo que rescatar nuestra magia, más allá del mensaje de la película, que es una magia irreal tal vez, rescatar eso, nuestra posibilidad de hacer magia, de encontrarnos, de divertirnos, ¿no? De creer en cosas maravillosas. Sí. Se ha perdido mucho esto. Hay mucha depresión y mucha ansiedad después de la pandemia. Hay índices muy altos. En algunos países se prohibió esta película y uno dirá, ¿por qué? ¿Qué tiene? Una microescena donde aparece una cíclope policía que hace un solo comentario diciendo, a mí con mi novia me pasó lo mismo, nada, porque es gay, o sea. Sí, homosexual. Y me pasó lo mismo porque, a ver, contextualizo un poco más, ellos cuando lo sigue la policía, con la magia se convierten en el centauro, claro, el novio de la madre, que es un centauro. Sí. Que también es interesante, él vive, o sea, no vive con ellos. No, pero y es jefe de policía, y es el jefe, por eso se convierten en él. Les conviene convertirse además en este centauro. Y aparece esta policía y él le dice, no, bueno, porque tengo, viste, como su pareja tiene hijos y están grandes y bueno, hay que lidiar con eso. Y hablan de que el hermano mayor es un poco difícil. ¿Difícil dice? No, dice como que no tiene remedio. Claro. ¿Y qué sucede? La magia. Cuando mentís... A ver, es así, el hermano más chico se convierte en el padrastro para simular que el padrastro estaba llevándolos y enseñándoles a manejar. Entonces zafan de esa manera de los policías. Entonces, hablan de esta escena que acabas de contar, donde, bueno, se prohíbe porque hay una idea de pareja homosexual. Entonces, que nada, chicos, duró 3 segundos. Sáquense la gorra. Es una pavada y es o sea, estamos en el siglo XXI. En algunos países se prohibió y en otros le cambiaron el texto. Bien, bueno, terrible, una negación a la evolución. Sí. Lo que yo veo ahí es que la magia cuando miente, dice, si mentís, la magia desaparece. Claro. O sea, no funciona más. Entonces, cuando esta policía le dice al supuesto oficial de policía que este hijo, bueno, ya lo entiende porque no tiene remedio, dicen que no tiene remedio, y él dice, claro, sí, es verdad, qué sé yo. No, a ver, ¿fue así la escena? No, dice él no. No, dice él. Como miente, no tanto, miente. Y de repente la magia lo delata. Miente y dice, no tanto, está todo bien con él, qué sé yo. Eso lo dice Ian, disfrazado, con la magia encima. Entonces ahí empieza como a perderse la magia. Y el mensaje, lo que pensábamos es que esto es una magia buena, es una magia que no te permite mentir y no te permite hacer daño. Entonces, bueno, quedó en evidencia que su hermano Ian pensaba de Barney que sí, que estaba perdido y que al final le termina siendo su referente. Entonces, a veces como hay que integrar, ¿no? La integración para mí es el concepto de esta película. La idea de integrar las polaridades y los prejuicios, o sea, dejar de vivir en el prejuicio y vivir más en el aquí y ahora e ir como revisándonos en estas polaridades que vivimos. Y bueno, sí, el mensaje genial es eso, que la magia no te permite mentir. Claro, entonces, te delata. Claro, como la expresión, el proceso creativo habla de algo muy, ¿cómo sería? Muy como honesto. Natural, muy honesto, muy genuino de las personas que están en ese tránsito, en ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, hay que fomentar el proceso creativo, hay que fomentar la magia, ¿no? Y así ponerle, se me ocurre ahora como para preguntar familiarmente. No sé, debe haber ejercicios que en familia podamos hacer para fomentar la creatividad y también como un ejemplo también para compartir, ¿no? Pensar en esto de compartir en familia, que a veces es difícil. Pienso igual en estas generaciones nuevas y quizás incluso, no sé, en mi caso y con mi edad. Antes, viste que nada, el padre trabajaba, llegaba y había que calmarse porque estaba cansado, entonces se acababa la hora del juego y se sentaban a comer y se terminaba el día y no había un compartir quizás con ese padre. Pienso en generaciones mucho más viejas, ¿no? Sí, sí. Quizás la madre no se sentaba en el piso a jugar y hoy las madres y los padres se sientan en el piso a compartir, pero cómo colabora también esto de desde la creatividad, esto de juntarnos a jugar en familia. Bueno, es genial, es un espacio de encuentro.
Primero creo que como vos estás diciendo, los modelos de familia han ido cambiando muchísimo. Hoy está el concepto de la familia ensamblada, que en mi niñez creo que ni se contemplaba ni se veía, o por lo menos no se veía tan habitualmente. Además la gente se casaba para siempre. Claro, sí, el matrimonio era para siempre, y si la estabas pasando muy mal, lo mismo era para siempre. O sea, claro. Era sí. Y si enviudabas, ya está, se murió tu marido. Claro, y quedabas sola para toda la vida. Que esta peli muestra como ese distinto. Hay un compañero nuevo de esa mamá. Sí, y que tal vez había que terminar de procesar, o estos hijos tenían que terminar de procesar para poder integrarlo a este padrastro o a esta pareja de la madre, ¿no? También pienso eso. Ahora, volviendo a lo que vos me preguntabas, me parece interesante pensar cómo, bueno, los modelos de familia han cambiado. El proceso creativo o el jugar con nuestros hijos o integrarnos con los hijos, acompañarlos, nos permite, me parece, empezar a vernos tal cual como somos, ¿no? Tal como somos. O sea, empezar a poder ver al otro. Yo creo que como padres y como adultos tenemos que poder, si bien guiamos, ¿no? Pero respetar a nuestro hijo como es. No en la disfunción, ¿no? Claro. Cuando hay algo que nos hace mucho ruido, que no es beneficioso para este hijo. Pero si yo quiero que mi hijo sea abogado y mi hijo elige ser deportista, bueno, ver y ahí escuchar, ¿no? La escucha activa. Creo que estos espacios de encuentro y creativos nos permiten algo que va más allá también de jugar con la magia, claro, sino de una buena vida, ¿no? Sí. Y de, bueno, confiar como adultos que nosotros vamos enseñándole a nuestros hijos valores, y que después de los 18 años, después de los 21, ellos van forjando su propia vida, y confiar en ese devenir, ¿no? Confiar en ese destino de nuestros hijos. Una vuelta escuché una frase que me gustó un montón, que decía que los hijos no les pertenecen a los padres. Y que es igual todo un tema, porque pensando en eso que vos venías diciendo, cuántas familias hay de generaciones y generaciones de abogados, de doctores, no sé qué, y capaz que el pibe no quería. No quiere. Yo he tenido muchos casos de personas, consultantes o pacientes que han venido, y una de las crisis es: yo no quiero ser lo que soy, o sea, no quería ser médico. Claro. Y de repente, ¿y quiénes son médicos? Y mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela, ¿entendés? O sea, hay una carga ahí muy grande. Pero eso creo que ha pasado siempre. Yo creo que lo novedoso en estos tiempos es que estamos abiertos a un proceso menos rígido de familia, lo cual puede ser malo también, pero creo que bien gestionado es muy favorable, claro, para que cada uno pueda ser. ¿Entendés? Fundamental. Claro, que nuestros hijos crezcan pudiendo ser genuinos, ¿no? Y creo que es un gran trabajo para los que venimos de otra generación, me incluyo, relajarnos ahí y trabajar ese aspecto. Los hijos son hijos de la vida, pero creo que la responsabilidad la tenemos hasta que el hijo es autónomo. Es decir, hasta que el hijo, no sé si cuando cumple 18 años, pero sí cuando logra una autonomía económica, claro, un poco más de autonomía emocional, que pueda ser su pareja, que puede ir hacia alguien, ¿no? Hacia un otro. Creo que ahí vamos como dejándolo bailar con la vida, digamos, claro, ¿no? Como nos vamos permitiendo soltar el rol de padres y confiar en sus destinos. Creo que es un trabajo interesante, ¿no? Yo creo que acá no hay que manejar conceptos rígidos solamente, o sea, hay que ser flexible y hay que también estudiar cada caso y evaluar cada situación. Pensaba en esta peli que como ¿cuándo fue que hablamos de algo también similar? Digo, existe el personaje de esta madre, uh-huh, y es una madre también muy libre, y sí, es una madre que les permitió ser a los dos en sus polaridades como son. Sí, cómo trataba de alentar a Ian, que es como más apagado y más tímido, y cómo toleraba también al otro, que era re intenso, que venía, la abrazaba, muy eufórico, ¿no? Pero bueno, ella podía amarlos y abrazarlos tal cual eran, digamos, como son. Digo, está bueno que tenga eso, la peli. Ah, claro, habíamos hablado de Encanto. Uh-huh. Y claro, a diferencia de la abuela de Encanto, que era como muy pura rigidez. Claro. El que no tiene la magia no
Y esta, una madre, que aparte incluso cuando la presentan a la madre se ve una persona divertida, que está haciendo ejercicio con la tele. Que súper conectada, me pareció, sí. Ella en la peli, en el desarrollo de la película te das cuenta como ella se va dando cuenta de lo que le van pasando a los hijos, o sea, como muy atenta y muy presente. Y se van a meter en líos y bueno, no se metan en líos hasta que yo llegue, como todavía esa madre cuidadora, ¿no? Sí, está bueno. Para mí, vuelvo a repetir como lo decíamos de Encanto, tiene un montón de mensajes más que por ahí se nos escapan y porque el tiempo no nos ayuda, pero es una película muy rica en contenido para mí. Sí, porque además tiene como los personajes que están alrededor, que no son solamente ellos dos, sino esto que hablábamos, ¿no? La madre, este centauro que anda en auto, y es un centauro, o sea, tiene patas de caballo. Claro, es un centauro, ¿por qué anda en auto? Sí. Que me gusta además, en esto que hablábamos, como fuera de la peli, pensarnos a nosotros y a nosotras mismas, desde ese lugar, es como... Acá lo vemos desde un lugar, desde la magia, pero el tema de que algunas cosas sí se pueden, pero quizás nos hicieron creer que no podíamos, como este centauro que le hicieron creer que tenía que andar en auto. Claro, cuando en realidad los caballos corren a mucha velocidad, o sea, galopan, no tienen ningún problema. ¿Cómo pensarlo también en nuestras propias vidas, en eso de que quizás nos limitaron en algunas cosas que las tenemos? Sí, o nos autolimitamos también. Porque no sé si la responsabilidad es tanto del entorno, por ahí es más propia. Claro. Él no creía en su capacidad como centauro, es decir, ¿por qué andaba en auto? Sí, es más, siendo policía y corriendo rápido sería una genialidad poder galopar. Claro. Yo creo que sí, también muestra eso, y cómo todo este proceso de descubrimiento de los chicos lo lleva a él a encontrarse en ese aspecto, ¿no? Y ser más libre también. Sí, bueno, las hadas que son motoqueras. No, y él le dice, pero antes las hadas eran alegres y estas eran re mala onda, unas patoteras. Motoqueras malísimas. Sí. Y cómo también se va como animando a eso de quizás creernos que no podemos en algo, quizás creer en que no tenemos cierta... magia, para decirlo en las palabras de la peli. Y bueno, pasa con estos pequeños personajes, pasa con la mantícora, que también es como yo ya eso lo perdí. Claro. Yo eso lo perdí, porque ella es como un león, pero tiene cola de alacrán y alas de murciélago. Sí, algo así, una genialidad del personaje. Creo que habla de esto, de cómo han ido perdiendo la magia, cómo han dejado de creer en sí mismos. O sea, la película te muestra este mensaje de que uno puede vencer un montón de obstáculos y que hay que conectarse de nuevo con la esencia. Sí. ¿No? Como con lo que estos personajes sugieren, ¿no? Estos personajes mitológicos sugieren características, sugieren dones, sugieren habilidades. Entonces, como, bueno, encontrarse de nuevo con eso. Como no, se me ocurre en este momento, no dejarse llevar por el sistema. Y claro. un poco revoltoso mi comentario, pero bueno. Hay algo que me causa mucha gracia, que es el tema de la sensación de libertad es cuando se sueltan el pelo. Sí. Sucede 2 veces. Sucede con la mantícora, que se suelta el pelo y se como, ¡sí, vamos! Sí. Y sucede con el centauro, que cuando dice... como te dejé las llaves en el auto, si tengo patas. Claro. Y se saca su gorra de policía y suelta una crin divina de caballo. Como me pareció como que interesante eso, ¿no? El pelo como una sensación de libertad. De libertad. Sí, o de expresión, ¿no? Como o de aquí estoy, de presencia también, sí. Sí, me parece muy interesante. Yo creo que, bueno, el mensaje para la gente, tal vez que podríamos dejar, pensándolo desde las constelaciones, es por qué no hacer una mirada introspectiva y ver qué lugar ocupamos, ¿no? Y cuánto nos hemos perdido cumpliendo mandatos. Claro. O siendo leales a algunos ancestros y repitiendo historias, ¿no? Pensándolo para por ahí ensamblar con esta mirada sistémica y este movimiento. Bueno, ¿qué movimiento puedo iniciar para empezar a sanar que tenga que ver con lo genuino y con lo propio y no con la lealtad a alguno de nuestros ancestros, ¿no? Creo que ahí sería interesante por lo menos hacerse la pregunta. Hoy me preguntaba una paciente, bueno, ¿cómo hago para verme
bueno, cuestionate las cosas que haces, por lo menos, le digo, Claro. no sé. O preguntate si estás conforme con las respuestas que das frente a determinadas situaciones, ¿no? Empecemos a preguntarnos, empecemos a detenernos y permitirnos la posibilidad de la duda de lo que estamos haciendo para ver si eso o sea, nos lleva a otro lugar y confirmamos o queremos crear algo diferente, ¿no? Hacer Claro. magia con nuestra vida. Yo creo que está bueno eso, dejar de cumplir mandatos sería una genialidad, y pensar que la idea es que si yo dejo el mandato tiene un costo, bueno, pero ese costo va a estar al servicio de la vida. Es decir, Claro. si mi mamá o mi papá me dejan de hablar por algo que yo elijo y que a ellos no les gusta, y yo, el beneficio de eso es que yo tengo mi vida, o sea, Claro. puedo ir hacia mi propia vida, y es lo mejor que nos regalan los padres. Igual Entonces, también a veces las cosas se acomodan, creo. sí. No siempre. No, obvio que no siempre pasa lo Sí. mismo, pero es que quizás es que es de ver mucho cine de mi parte, pero viste que a veces cuando se logra como esa libertad o ese desprenderse, tarde o temprano hay Un reconocimiento. Sí, Sí, puede ser. decir, bueno, quizás nos pudimos equivocar, Sí. quizás teníamos miedo que le pase algo Sí. en esa libertad. No todos los padres. No todos, por supuesto, no. No todos lo pueden lograr. Me encantaría que fueran todos. Sí, obviamente, a mí también. No todos lo pueden lograr. Creo que tiene que ver con el posicionamiento de adulto, que logran o no logran. Claro. Entonces, si no hay un adulto ahí en la maternidad o en la paternidad, y no sé cuánto podemos alegrarnos de que nuestro hijo vaya hacia la vida. A veces no. Pero si no también el tema de de la otra parte, decir, bueno, lo acepto, no dejan de ser mi madre y mi padre, Sí, y también no quedarnos en el dolor de quizás esa no aceptación. exacto. Sí. Sí, no aceptación del otro, pero yo puedo asentir, aceptar, respetar y dejar ahí la historia y tomar la vida, ¿no? Claro. Que creo que es lo que pasa a lo último cuando Bernie es Berlie. Berlie, me encanta ese personaje. Ahí me Cuando encanta. el hermanito Ian, que no conoció a su papá, le dice, bueno, yo que tengo la magia, o sea, tengo el poder, digamos, de hacer la magia, yo detengo al dragón y vos encontrate con papá. Yo nunca lo tuve, pero sí te tuve a vos, ¿no? Claro. Eso fue Eso es hermoso. No sería como lo más funcional, pero sí un acto de amor de este hermano, en donde le permite a su hermano mayor cerrar un ciclo con su papá, porque el dolor, el recuerdo que tenía, ¿te acordás que era que no se había podido despedir porque Sí. lo había visto tan mal que le dolía verlo tan deshumanizado a ese padre Sí. enfermo en sus últimas horas? Entonces me parece hasta también un acto muy espiritual lo que sucede en la película, de que este niño, con tanto deseo de conocer a su padre, en un momento tan único e irrepetible, le da lugar a su hermano para que cierre un ciclo. Sí. Porque sabe que lo que su hermano le ha dado a él es suficiente como para tomar valor en la vida. Esto es una genialidad. Sí, ¿no? sí. Sí. Es muy lindo. Y él logra Parece muy tachar bonito. esa lista cuando se da cuenta que en realidad todo eso lo había vivido con su Con hermano. Entonces él no conoció a su papá, es como aceptando su destino, sabiendo que hay un papá, pero bueno, que también este hermano aprendió de este papá, o bueno, tiene que cerrar ahí el ciclo para a lo mejor recomponerse, Claro. ¿no? Como que no es un caso perdido, como decían. Que Claro. esto sí tiene una mirada ahí desde las constelaciones, como que tiene un sentido. Tomar a los padres le permitiría a ese hijo integrarlos. Entonces Claro. ahí va teniendo un sentido. No podemos darlo por hecho porque tendríamos que contextualizar muy bien en la Sí. dinámica familiar y todo, pero sí hay un lindo mensaje ahí que me parece también hasta más espiritual, ¿no? Decir, bueno, el hermano también, Ian, reconoce, se fortalece con dones, se da cuenta que tiene el don de la magia, se fortalece con estas decisiones, estos desafíos, logró un montón de cosas también ese niño. Con ese hermano que Con confiaba en ese él. hermano que confiaba ciegamente, sí, que lo alentaba, como padre lo impulsaba a la vida, ¿no? Claro. Al mundo, que dice Bergelinger, el padre nos permite la salida al mundo. Entonces como que a través de su hermano él salió al mundo, entonces su hermano tenía que completar ese ciclo Claro. de reconocimiento y el último abrazo con el padre, Sí, para tomar la hermosa. fuerza. Me parece interesante. No es el movimiento ideal, pero bueno, me parece que hay un mensaje. Es una ficción. Me parece que hay un mensaje muy bonito de dinámicas familiares y del amor y
de cómo uno a veces se inmola para que el otro logre cosas, o se alegra cuando el otro las logra. Este chico pudo alegrarse con este movimiento, aunque se quedó sin algo. Claro, y cómo también esta cuestión de personas con distintas polaridades pueden trabajar en equipo. Yo pienso, bueno, estos son hermanos. Sí, una genialidad. Pero esto de dos personas absolutamente distintas, en este caso son hermanos, trabajan en equipo y logran un cometido. Sí. Es más de uno, porque es como nada, el que cierra el círculo el hermano, que el otro se anime y se dé cuenta de que tiene poderes, porque lucha por sacar la gema, aparece un dragón que se forma con partes de la escuela, es buenísimo. No, es muy creativa la película, o sea, sigue su misma Cuando línea. Cuando ruge ¿sí? Suena el timbre de la escuela. Sí, una genialidad, sí, eso me di cuenta de una genialidad. Sí, la recomiendo, la verdad que la gente la vea con sus hijos, es divertida y por ahí se pueden sacar algunos otros mensajes si la ven con conciencia. Me encantó. Sí. Ceci, muchas gracias. Ay, gracias Eli por el espacio, me encanta aportar. En redes sociales te encuentran. Sí, en @lic.cecijalif con 2F es el Instagram ese. Y si no, en el número de teléfono 2664-612786. Sí, porque si no después me retan en YouTube cuando lo suben. Me dicen, ¿dónde está el contacto? Bueno, claro. Miralo hasta el final. Escuchalo hasta el final. Sí. Bueno. Ceci, muchísimas gracias. A vos, Eli. Nos vemos la semana que viene. La licenciada Cecilia Jalif. Hablamos de constelaciones y de psicología, en este caso sobre unidos.